Hola gente, ¿cómo están? Aquí es de todo un poco. Nuevamente con temas de freestyle y en este caso charlar un poco acerca de todo lo que fue Red Bull Batalla Internacional. Ya reaccionamos a las batallas, pero como tal, este espacio es más como para unas conclusiones finales acerca como de seis temitas, básicamente. Entonces, pues más como una conclusión a todo lo que fue el evento y todo lo que se dijo por redes. Bueno, entonces pues dentro de los seis temas, empecemos con el tema de los participantes. En cuanto a nivel, creo que ha habido Red Bull con mayor nivel. Aún, curiosamente, cuando esta Red Bull posiblemente uno era de los que mejor cartel podía tener de participantes. Hablamos de bueno, de Mau, de Gasir, Skone, Mecha, Blon, Balleste, Raptor, Carpe. Entonces, bueno, y muchos más, claro, está Wolf, que también tenía buen nivel. O sea, era un cartel muy interesante y posiblemente uno de los que mayor nivel presentaba en este caso, para esta edición. Sin embargo, no es que dieran un mal nivel, pero posiblemente se esperaba curiosamente más de las personas que posiblemente no pudieron brillar. Y los que brillaron terminaron siendo como las revelaciones en cierta forma de esta Red Bull. Entonces, pues a rasgos generales, pues un nivel bueno, pero creo que no se compara, por ejemplo, al del año pasado. Creo que el del año pasado, bueno, más bien el del 2021 o al del 2019, que es el que gana Bennett, que creo que ha sido de las mejores Red Bull en cuanto a nivel se refiere. MVPs de esta Red Bull. Dos, Mecha y Carpe Diem. Colocó primero Mecha por el sentido de que pues lo pudimos batallar más hasta la semifinal. Y posiblemente creo que tuvo que haber sido el finalista de esta Red Bull. Creo que o sea, le ganó a Mau mínima, o sea, con lo mínimo, pero le ganó. MVP porque Mecha eh, demostró lo que se buscaba en Red Bull. O sea, ya no solo fue un gran nivel, sino que era muy completo dentro de lo que se cabe decir. Tenía su flow, tenía muy buen contenido y puesta en escena. Y la sabía combinar bastante bien dependiendo contra quién le tocase. Punto débil de Mecha, o sea, el por qué perdió Mecha es básicamente que se autosaboteó. O sea, ya hablaremos del tema del público, pero para que me entiendan, creo que el mismo, o sea, se autosaboteó queriendo jugar a ser el héroe de esta Red Bull. Que ya hablaremos tema del público, pero creo que me hago entender con ese tema. Pero independiente de eso, creo que aún con eso, creo que podía haber ganado esa semifinal con Asesino. Así que era uno de mis finalistas. Y mi otro MVP es Carpe Diem. Lo coloco digamos, en un segundo puesto porque pues no lo pudimos ver batallar más. Curiosamente le pasó algo parecido a lo de Asesino. O sea, creo que los nombres de o sea, de Asesino y Gasir pesaron en Red Bull. Y creo que Carpe pudo haber ganado, o sea, le ganó a, a Gasir antes de la réplica, en una de las réplicas y en el otro, ahí sí era réplica, curiosamente. Entonces, pues fue, o sea, un poco triste por Carpe, porque parece que todavía en Red Bull tienen, no sé, esa sintonía de que la métrica, salvo lo que pasó con Ben en el 2019, pero de que la métrica, o sea, se valora, pero siempre, o sea, tiene que entonces notarse demasiado esa diferencia en alguien que utilice la métrica y alguien que no para que se le den la batalla. Es lo que me ha dado impresión en esta Red Bull. Que va también un poco conectado a lo que voy a hablar ahorita de los jueces. Puntos a favor de Carpe, skills, métricas, o sea, eh, lo bueno de ser diferente es que o sea, le das un toque diferente a la Red Bull y la gente, por lo mismo que tienes como un poquito esa musicalidad
por lo mismo que pues la métrica te hace dar un poquito ese sonido, te hace conectar más con el público. Creo que Carpe lo hizo. Y ya no solo era métricas, porque tampoco eran métricas vacías. Eran métricas, era contenido, era flow. Y curiosamente me sorprendía que en bases más de tipo doble tempo, bueno, se puede considerar doble tempo más rápidas, la capacidad de Carpe para seguir metriqueando, metiéndole contenido y con una cosa más, que se le entendiera lo que estaba diciendo. Que es un problema de muchos freestylers que cuando les colocan una base rápida, por lo mismo que quieren pues adaptarse a la misma, o sea, se, o no la fluyen para que se les entienda el contenido, o la fluyen pero no se les entiende nada. Creo que el caso más ejemplar, a ver, sin darle tan duro, pero es el caso Sweet Pain, cuando fluye bases doble tempo o rápidas. Que Sweet tiene un contenido de los más impresionantes, pero tal vez lo que más le daña a Sweet es el tema de la dicción, de poder que se le entienda todo lo que dice. Pero eh, dejando el tema al lado Sweet, creo que Carpe, o sea, para mí Carpe lo hizo muy bien. Que si hubiese llegado a ser finalista, bueno, ese es otro tema, porque para mí la semifinal tuvo que haber sido Skone Carpe, pero por el nivel que venían dando cada uno, voy a llegar a decir que creo que Carpe le pudo haber ganado a Skone. Y creo que para mí la final que tuvo que haberse dado en esta Red Bull es un Carpe Diem Mecha. Creo que ha sido una final muy interesante porque aunque cuando los dos tienen flow, tienen contenido, no dejan de ser dos personajes contrapuestos. Entonces hubiese sido una batalla muy interesante y por el nivel que venían, es que cada uno venía creciendo, entonces hubiera sido una excelente batalla. Eso cuanto a los MVPs y bueno, los participantes en general. El segundo tema, el tema de las rimas. Creo que básicamente lo que primó en esta Red Bull fue el localismo y el antipúblico. Rimas localistas y hago una aclaración, no solo los participantes del país de la Red Bull, o sea, no solo los compatriotas mexicanos, nuestros MCs mexicanos, eh, tiraron rimas localistas sus referencias al país. También la mayoría de MCs de España, Colombia también, Argentina, o sea, todo el mundo tiró rimas para conectar con la gente. Entonces a veces ya cansaba un poco porque pues eran referencias que curiosamente podía entender el público. Lo chistoso es que los jueces ninguno era mexicano. Entonces como, ok, si rapeas para el público, le estás dando un show al público, sí, eso se puede entender. Pero no disminuyas tu nivel por darle, ¿cómo decirlo? Complacencia al público. Porque al final quienes te valoran son los jueces, no es el público. Entonces creo que muchos cayeron en ese juego. Creo que un gran ejemplo es Joker. En el Joker Carpe Joker podía que de pronto tirara buenas referencias, pero eran todas a México, entonces era como estás cayendo otra vez en lo mismo. Y se vio mucho, Gasir también las hizo, Mau también, claramente. Entonces, hubo un poquito de todo en cuanto a localismo, pero más de lo común. Entonces eso hizo que a veces como que se apagara un poco la batalla o ya se sentía cansón, la verdad. Y la otra parte son las rimas antipúblico. Entonces, por lo mismo que se va en México y eso, entonces el tema es con Perú 2.0, tema Gasir, que ese cinturón ya estaba arreglado, tema Mecha que le iban a hacer lo mismo que contra Woz en 2017. Y el problema es que le dieron tanto bombo al mismo tema que a algunos, y en este caso a Mecha, fue el que curiosamente fue un arma de doble filo. Entonces, y es un tema que yo voy a hablar, o sea, vas a darle un show al público y uno entiende que pues hay que establecer desde el principio que posiblemente a ti, o sea, le van a dar un poco más de ventaja al otro por el bombo que le van a hacer a su compatriota. Pero no te eches la soga al cuello, o sea, ya sabiendo que estás en ese contexto, el problema de uno de dárselas de héroe de estos Perú 2.0, entonces, o lo que se me van a hacer lo mismo que le hicieron a vos, entonces, es llevarse el público en contra. O sea, la única forma que yo veo de hacer rimas antipúblico
es que el público te haya jodido previamente. Si no lo han hecho, ¿por qué meterse en ese terreno? Claramente puede salir ganador y perfecto, y sería, o sea, sería aún más una hazaña, pero es meterse en terreno pantanoso. Y creo que lo que veníamos diciendo, Mecha probó ese terreno. Y no le salió como esperaba. Entonces, digamos que eso en cuanto al tema rimas. Tema jueces. Muchas réplicas. O sea, más que uno, bastantes réplicas. Y segundo, que las daban cuando no debían darlas. Y, y si no se mojaban cuando debían, no sé, era muy extraño la verdad. Por ejemplo, el Carpe Gasir o el Mecha Asesino. O sea, en el Mecha Asesino creo que no dieron ni una réplica. Para peores. En el Carpe Gasir dieron dos. Bueno, habían dado una y ya no se podía dar más. Dieron dos porque sí. Y creo que en otra, no sé, creo que en el con el Raptor también dieron, no estoy seguro. Pero bueno, hubo varias batallas donde dieron réplicas que sin sentido y otras que realmente sí merecían una réplica. Entonces, no sé, fue muy curioso la verdad, el tema de los jueces. La pregunta es entonces, ¿qué jueces se necesitan? Jueces que no sean freestylers, o sea, que se, de pronto, que se dediquen netamente a juecear, o jueces que sean todos freestylers, o una mezcla combinada y al mismo tiempo que sean variados, porque era lo que veníamos hablando. Aquí los jueces, lo que es Stick, Clan y Maritea, dos de ellos son más de ingenio y el uno es más de la, llamémoslo vieja escuela, más rapero, llamémoslo así. Y de jueces estaba, ay, no me acuerdo, uno, creo que había uno de Chile, no me acuerdo el nombre, me disculpo, y estaba Piezas. No deja de ser cierto que por más jueces que seas, tienes cierto, a ver, es inherente. Por más que uno no quiera, al menos algo de pronto del ingenio o de la métrica, de pronto si eres más de juez, pero te gusta un poco más ese estilo, te va a llegar un poco más. Entonces, realmente, si lo vamos a poner en ese campo, habían tres de ingenio, uno ya es más de tema rapero, de la vieja escuela, que es clan, y un juez como tal propio. Entonces, la pregunta es, de pronto, en vez de Maritea o Stick, pronto haber metido, aunque a uno, a un juez de pronto que, o que se dedique netamente a juecear, o que sea de pronto un tipo de juez que le guste que se vaya un poquito más por la métrica. Es que es un tema muy complicado en cuanto a cómo ser un equipo de jueces variado, pero yo creo que Red Bull debe plantearse eso. Y realmente escoger a los jueces que lo hacen bien en las competencias previas. Y que ya lleven un buen tiempito. No importa si se repiten. Es que es la cuestión, no importa si se repiten. Pues sí, si lo hacen bien en una, pues lo pueden hacer bien en otros. ¿Sabes? Es que esa es la cuestión. Eh, Posiblemente los jueces. O sea, si el nivel de los participantes fue bueno, el nivel de los jueces fue entre aceptable. O sea, pasarían raspando prácticamente. Pero, o sea, no. O pasan raspando o pierden, pues si pierden la materia. Pero, o sea, es más un tema de Red Bull considerar cómo hacer esa elección de los jueces. Y sobre todo es algo, también los jueces tener en cuenta ya estando en el escenario, que por más griterío que haya del público, no dejarse llevar por ello. Que creo que sí pasó en algunas batallas. Entonces, o sea, era como una combinación entre llevarse por el griterío y llevarse por el nombre del MC que estaba ahí. Entonces, creo que sí hubo mucho caso, o sea, muchos casos de ese tipo. Pero bueno, eso en cuanto al caso, en cuanto a los jueces. El tema de los hosts. No me gustaron, la verdad. No es por molestar ni más faltaba. Yo entiendo que, pues, ahí sí, al igual que los jueces y participantes, y bueno, y el DJ tienen ¿qué? Como su presión en el terreno, digámoslo así. Y el tema con los hosts, creo que era, ay, ¿cómo se llama? Cerco, que es el de México, y Arsi, que era colombiana.
Creo que les faltó más control, mucho, mucho más control del público. O sea, de pronto sí, digamos cuando pasó el Mecha Asesino, yo sí vi un poco acerca como mencionó la gente ahí como silencio, pero, o sea, así pares la batalla no importa, como yo he visto a Misionero hacerlo. Que Misionero también tiene sus pros y sus contras, pero digo, Misionero cuando debe para una batalla, la para y así se queda en 5 minutos, o sea, es que toca así. No importa que sea Red Bull, o sea, no sé si de pronto Red Bull tenga un tiempo establecido, pero o sea, mejor que salga un campeonato bien, no importa si hay regaños, pero que salga bien. Y así te evitas el problema. Así se hubieran evitado muchos problemas luego de que falso campeón o público localista o eso. Los paras, los frenas al público y ya. El público tiene dos opciones. O se pone más bravo porque los estás callando, pero de igual manera pues sigues parando. Y al final ellos pagan por una boleta, pero si no se comportan no pueden seguir viendo la batalla. O se comportan y dejan de chiflar y eso y siguen, ¿qué? Dejan continuar la batalla. Entonces creo que sí se necesitó mucho, mucho más control de Cerco y de Arcy. También en el tema de, o sea, hay unas reglas, pues pide la stick que por más que no quiera dar una réplica, a ver, pues fue bueno, fue chévere porque pues pudimos ver más batallón en cuanto al Carpe Gasir, pero pues las reglas están hechas para eso. Entonces, si habían dicho que no se podía más réplica, pues no se puede más réplica, ¿qué podemos hacer? Pero bueno, digamos que eso también es algo que se debe revisar en cuanto a Red Bull, porque no sé, de pronto de Red Bull, pues haber dicho no, no se puede, o no sé, bueno, o sea, no sé, creo que les falta un poco más de control en cuanto a público y en cuanto a, pues al formato también. Eh, Aquí, bueno, sí voy a hacer una mención especial eh, al otro MVP, pero ya MVP que no fue participante, y para mí fue el DJ. DJ demandado, creo que este año, junto con FMS Perú, puede ser el mejor DJ que hemos tenido. Y creo que en Red Bull lo hizo bastante bien. No colocó bases rarísimas. A lo mucho creo que hubo uno en el Gasir Asesino, pero también era que no la fluían. Sabes que eso también me di cuenta. A veces los participantes como van con un estilo, o sea, como casi todos se parecen en cierto estilo, a veces las bases las dejan y son muy buenos basones. O sea, eso es lo que más esto, o sea, ¿para qué colocan bases si no las van a fluir? Tampoco diré que, o sea, tengan que saberlo, o sea, adaptarse completamente, no, pero traten de hacerlo. Esa es la cuestión. Pero es que a veces uno es como que, adiós, y comenzaban a hablar sobre la base. Entonces, yo creo que también un poco, o sea, un poco cansón para DJ demandado, porque pues digamos a muchos de los DJ, bueno, creo que a la mayoría les gusta jugar con las MCs, que haya esa, como que se complementen muy bien. Digamos, Carpe lo pudo hacer, porque Carpe, o sea, lo mismo que fluía, le fluía bien a la base, por lo mismo demandado podía hacer buenos cortes y a veces crear un hype entre ellos dos con el público. No era la gran cosa en cuanto al contenido de Carpe, pero la combinación de ellos era muy buena. Algo así como para recordar como el que te pasa Strike de Jace con demandado en la jornada 2 de FMS Perú de la primera temporada. Es exactamente lo mismo. En cambio en esta Red Bull yo en algún momento pensé que demandado como que se sentía como dejaba correr la base porque pues qué más podía hacer. Cuando hacía cortes de pronto no caían vientos. A veces arriesgar también como de DJ, de querer hacer de cortes para que suene mejor, pero si no terminan de caer bien, entonces yo a veces ya dejaba las bases normales, así. Ya era comprando un controlar pues el sonido, lo mismo para caer en la cuarta y lo típico. Pero pues no lo podían experimentar más. Aún así, creo que Mandao hizo lo que debía hacer y para mí es MVP de esta Red Bull. Junto al Mecha y a Carpe. Listo. Eso como cuarto tema. Bueno. Y como quinto tema, y posiblemente uno de los más, ¿cómo decirlo? Polémicos fue el público. La gran pregunta aquí, ¿es un Perú 2.0, como lo mencionó Scone? No, no creo que sea un Perú 2.0. Tampoco creo que haya sido un Chile del 2021, que creo que el Chile el año pasado se comportó
año antepasado se comportó de maravilla. Con sus cosas y con, con uno que sacó Scone, curiosamente, pero el resto creo que se comportaron de maravilla. Entonces, si queremos darle un numerito, en vez de un Perú 2.0, llamémoslo un Perú 1.5. O sea, no se sienta en la mesa este público con el Perú desde ese año, pero está cerca, está cerca. Creo que el público sí fue localista, no tanto como lo mencionaron en algunos creadores. Me voy más por el tema de que fue favorito, o sea, sufrió de favoritismo la Red Bull, en especial del público, claro. Yo era más el querer ver a ganar Asesino que otra cosa. Es como, ok, Joker, ok, Skipper, ok, lo vamos a apoyar, pero ya. Cambio con Asesino desde la primera batalla con Blon, que curiosamente para mí es la más polémica en cuanto a público. Aun cuando muchos mencionan el Mecha, Asesino, para mí realmente la más polémica fue el Blon Asesino. Porque cada rima que decía Asesino, los gritaban así, wow, o sea, se emocionaban, pero emocionaban las 4 barras de Blon, o sea que Blon no se escuchaba realmente, o al menos no desde aquí, desde casa. De pronto allá dirán en el recinto sí se escuchaba y ok, bien, pero desde aquí no se escuchaba tan bien. Entonces, o sea, sí creo que fue más favorito que el localista. En cuanto al tema del mecha asesino y el público, yo creo que el público también, o sea, voy a jugármela una parte por el público en cuanto a que creo que estaban cansados. Venía de que, o sea, de un Scone que les había recordado Perú 2.0. O sea, ya era como una confrontación entre algunos MCs y el público. Creo que ya ha habido rimas también parecidas, como no tires rimas que te entienda el público, o sea, como si el público fuera otro argumento, básicamente. Y creo que Mecha, más que todo, pues ya eran semifinales. Mecha la remata diciéndole esto, algo como, no me acuerdo, como que me van a sentir como el Woz asesino del 2017. Sí, entonces, yo entiendo el público la molestia, yo la puedo entender, porque es como viejo, no te hemos chiflado, y pues y a Mecha no le habían chiflado nada, ni, o sea, antes lo habían apoyado más, o sea, en el Skipper Mecha, antes yo sentí en un momento que estaban apoyando bastante más a Mecha. En el Mecha Wolf, bueno, los dos argentinos se comportaron de maravilla. Eh, y no había nada, o sea, iba a empezar objetos y me echa de una suelta esa bomba. Y es como, pero, o sea, yo el público es como, ¿qué? O sea, o sea, no hemos dicho nada, ya somos, o sea, ya vamos en contra de ti. O sea, refiriéndose a Mecha, entonces yo creo que el público sí le molestó un poco eso. Entiendo, por eso entendía los chiflidos. Y creo que Mecha lo entendió luego porque en el tercer puesto contra Raptor volvió otra vez la misma energía. Y estaban apoyando, antes creo que volvía lo mismo. Sentía que estaban apoyando más a Mecha por el nivel que estaba dando que Raptor. Entonces, por eso igual, o sea, me la juego un poco por el público en ese sentido. En cuanto a la acción que pasó en ese momento, puedo entender la molestia del público. Ahora, que sí que no debió perdurar y pues hacerle el vacío a Mecha, pues ya, o sea, ok, Mecha dijo eso, ya después se dio cuenta que la embarró. Vuélvanlo a apoyar, esa es la cuestión, vuélvanlo a apoyar, o sea, ahí sí. Pues pagas por un show y pues lo que quieren ver es mejor nivel. Y pues abuchearlo tampoco es que, o sea, curiosamente va a bajar el nivel del MC y por lo tanto pues el nivel de la batalla va a bajar. Entonces, de pronto la gente, esa parte sí, de pronto la gente no la entendió. O sea, ok, tu molestia lo abucheas y bueno, eso se puede entender. Pero, ¿qué? Pero pues eso mismo si perdura durante un tiempo la batalla, pues lo que vas a hacer es que la batalla se desnivele, por más que no quieras. Porque pues los factores externos, por más que los MC no quieran, les juega, son humanos, les juega y les pueden jugar en contra. Entonces creo que es algo que se debió controlar y ahí viene conectado con el tema del host. Ahí se tuvo que controlar. Entonces en cuanto al público, no fue el mejor, tampoco diré que fue el peor comparándolo con Perú, pero creo que estuvo a un nivel intermedio alto entre, o sea, no le digo un Perú 1.5, 1.6 si queremos dar un número. Entonces, no es que no vuelvan a traer batallas a México, ni más faltaba, no, tampoco es cortar ese tema.
o digamos ahorita que van a traer la Red Bull a Colombia, y ya algunos creadores ya están diciendo que Colombia es otro México, no sé qué, es como, también es eso, y lo voy a lanzar con el tema de los creadores de contenido. Hubo algunos creadores de contenido, en especial uno, que le dio mucho bombo atrás, o sea, ya como meses atrás, de, de que iban a ser localistas, localistas, y así, les siguió dando bombo, les siguió dando bombo, les siguió dando bombo, hasta que por fin, o sea, curiosamente, y se molestó ese mismo creador por lo que había hecho la gente, sabiendo que literalmente les había dicho durante casi todo 6 meses, que ya era como la parte de la recta final de, de las nacionales de Red Bull. Cada vez que en México, esto es localismo, esto es favoritismo, esto no sé qué. Pues claro, yo creo que también la gente venía como un poco, o sea, la gente venía un poco cansada de ese tema. Entonces, aunque curiosamente, o sea, eh, curiosamente el creador se molestó por lo que él dijo que sabía que iba a pasar. Un poco irónico, ¿no? Ahora también digo algo al público. Si alguien nos está jodiendo tanto, demostrémosle que no es así. Demostrémosle que el público no es así. Por eso mismo yo pido, y de pronto en otro video explique, yo pido que Colombia este año demuestre que no es así. Porque ya nos tildaron un año antes, o sea, de esta Red Bull que supongo que se va a hacer también en diciembre, que normalmente se hace, ya nos tiraron desde la Red Bull, o sea, de 2022 ahorita en México, de que vamos a hacer un público igual que el de México. Sin darnos una oportunidad, que sí, que ya ha pasado God Level, eso, pero pues, se puede mejorar, se puede mejorar. Pero si le dan tanta tralla a un tema de que van a ser localistas o favoritismo, yo creo que ya la gente se cansa y tome su localismo. Y ahí está su favoritismo. Y ahí sí como tenga de qué hablar. Pero yo creo que también la gente se cansa. Entonces también un poco pedir a los creadores de contenidos como, o sea, rompan una lanza para el bien de las batallas. Diga, ok, han venido haciendo un público, no sé qué, localista, pero yo creo que pueden mejorar para esta Red Bull. Esa es otra cosa. Eso es lo que se debe hacer. Entonces, es más como ese tema en cuanto al público. Y finalmente, para cerrar esto, la gran pregunta, ¿asesino falso campeón? Es difícil. Para mí no, para mí no. No siento, o sea que también tengo la noción de que falsos campeones no existen. O sea, la única manera para mí de que exista un falso campeón es porque hubo una eventualidad en que en la final no se pudo presentar un MC y el otro, no sé, solo dijo deme la copa. Es la única manera en que en mi mente puede existir un falso campeón. Que no sea un campeón, valga la redundancia, que no haya disputado todas sus batallas. ¿Que hay peores o mejores? Esa ya es otra cuestión. Para mí, Asesino Honesta no debió llegar a la final. Ahora, en cuanto a la final, creo que le gana a Gasir por la mínima o le hubiesen dado una réplica para que hubiese seguido. Creo que el público ayuda a que, a que Gasir, perdón, a que Asesino llegara a la final. Sí. Creo que los jueces comieron un poco el nombre de Asesino. También. Pero también les digo otra cosa. Si Gasir hubiese ganado, hubiese sacado los mismos videos de Gasir falso campeón. Porque por la misma lógica de que Asesino no debió llegar a la final, Gasir no debió pasar los cuartos. Como Raptor no debía tampoco pasar los cuartos en caso de que hubiese llegado a la final. ¿Ven? Entonces hay que hacernos esa pregunta. Si Gasir hubiese ganado sabiendo las batallas en una que podía perder y el jurado no quiso. A ver, tampoco se la dio directa a Carpe, pero quiso ver más réplica. Y otra réplica dieron. Entonces hay que preguntarse eso. Para mí Asesino es un campeón. Para este caso, el de Red Bull, para mí Asesino fue así sería un excelente campeón. Para este caso Asesino un aceptable campeón. El problema de la gente que no se dio cuenta es que a veces, o sea, Asesino obviamente que el cariño del público es importante, pero cuando te volcas solo con uno, dejando a tus otros compatriotas como Skipper y Joker fuera, no le estás haciendo un bien a SMC. Ese es el gran problema. Entonces yo creo que es algo que se debe tener en cuenta. A conclusión, para mí Asesino es un falso campeón, es un aceptable campeón. Y creo que, espero que en esta Red Bull Colombia
sean mejores las cosas que puedan pasar. Y así nomás, nos vemos en un próximo video hablando sobre temas de freestyle. Bueno, adiós.